¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu visión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, qué gran alegría poder nuevamente estar con cada uno de ustedes en esta nueva mañana de lunes, en este nuevo espacio que el Señor nos permite para que como padres comencemos a formarnos, para educar hijos libres y responsables, hijos que quieran ir al cielo, hijos que amen las virtudes. Y bueno, agradeciéndole al Dios de la vida por estar siempre junto a nosotros, por habernos llamado a esta vocación tan hermosa de poder educar hijos para Él, a esta vocación tan hermosa del matrimonio a la que fuimos llamados. Y nosotros como padres tenemos que ser conscientes de esta gran responsabilidad que tenemos, de ser conscientes que como padres nuestra primera responsabilidad son nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestra misión. Y hoy más que nunca el Señor cuenta con nosotros. Hoy más que nunca el Señor nos hace ese fuerte llamado a que nosotros como padres reaccionemos y estemos muy pendientes de la educación y de la formación de nuestros hijos. Hoy en un mundo donde tenemos tantos ataques a la familia, tantos ataques a la juventud. Por eso, antes de iniciar pues con este tema de hoy, de presentarle a nuestros invitados, vamos a suplicarle al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe, que venga con su gracia, con su bondad, sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes allá que nos están viendo desde sus casitas, para que sea el Espíritu Santo de Dios dándonos todas esas fuerzas, esas gracias actuales y de estado que nosotros como padres necesitamos. Y ser conscientes que el Señor no nos va a dar una responsabilidad, no nos va a dar una tarea que no seamos capaces de llevar a cabo. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros, sobre nuestros hijos, que sea Él llenando hasta lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, hoy te queremos entregar esta mañana, Señor. Te queremos entregar cada una de las familias que nos escuchan, que nos ven. Quiero pedirte que seas tú en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, para que podamos entender, Señor, esa gran misión a la que hemos sido llamados. De manera muy especial, Señor, te suplicamos que nos des todas esas fuerzas, esas gracias que necesitamos, Señor, para poder llevar a cabo esta gran misión que nos has encomendado. Espíritu Santo de Dios, suplicamos, Señor, que nosotros como padres podamos escuchar tu voz, lo que tú quieres de nosotros. Y te pedimos para que nuestros hijos también escuchen tu voz, Señor, para que a través de todo lo que nosotros les decimos, hacemos, Señor, seas tú también hablándole a su corazón y ellos atendiendo a tu llamado. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu hermoso manto maternal especial, mamá, y cubre los frutos de este programa, madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Y después de Dios, Nadie como María. nadie como María. Bueno, agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Queremos agradecerles a todos los que nos ven desde todas las partes de nuestra hermosa patria Colombia, desde Barranquilla, desde Cartagena, desde Santa Marta, desde Medellín, desde Bucaramanga, desde Cali, desde el Putumayo, desde nuestra hermosa capital. También a todos los que nos ven desde todas las otras partes del mundo, desde Argentina, desde Brasil, desde España, desde Italia, desde Estados Unidos, desde todos los lugares. Queremos agradecerle por estar siempre con nosotros todos los lunes. Gracias también por todos los correos que nos han enviado. Queremos seguirles animando, que nos sigan escribiendo
a nuestro correo Tus Hijos, Tu Misión. Y bueno, también pidiéndoles que compartan el link, eso también es un hermoso apostolado que ustedes pueden compartir con aquellos padres que saben que lo necesitan, con tantos formadores y educadores que compartan nuestro link. Y bueno, ya para darle la bienvenida pues a dos invitados muy especiales que tenemos en esta hermosa mañana, que es John y Yolanda, quien como Dios, y bienvenidos al programa Tus Hijos, Tu Misión. Nadie como Dios, Wilder, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué gran alegría tenerlos en esta mañana. No, la alegría es nuestra de poder compartir este momento tan hermoso, un espacio tan lindo para la formación familiar y para nosotros como padre podernos instruir en lo que es la educación de los hijos. Para nosotros es una alegría muy grande poder compartir con usted y aquí estamos para lo que Dios quiere y para lo que podamos por medio del Espíritu Santo proponer y hablar sobre ese tema tan hermoso que es la adolescencia de los hijos. Bueno, me gustaría que se presentaran un poquito, que nos contaran pues un poquito cuánto llevan de casados, cuántos hijos tienen, cuántos llevan de misioneros, a qué localidad pertenecen. Bueno, nosotros llevamos de casados 13 años. Mi nombre es John Jairo Gómez, pertenezco a la localidad de Matrimonios de Santa Isabel. Llevamos de casados 13 añitos, cumplimos ahora con la gracia de Dios el 26 de enero, pero de vida de pareja llevamos 21 años. Tenemos 3 hermosos hijitos, uno de 18 años, otro de 14 y una niña de 10 años. Quien como Dios, bienvenidos a este momento tan especial y que Dios nos permita vivir todos juntos, aprender entre padres. Yo creo que podemos aprender más, conocer un poquito la experiencia de cada uno de nosotros. Como misioneros llevamos ya 13 años, 14 años ya de misioneros, un camino muy hermoso. Bueno, que el Señor nos ha permitido vivir con su Santa Madre, Mamita María, que de la mano de ella aquí vamos. Hay días en los que estamos en unos apostolados, otro día en otro. Bueno, hoy nos tiene en este apostolado tan hermoso que son Tus Hijos, Tu Misión. Con Escuelas de Familia hemos vivido momentos muy especiales. Bueno, en tiempo ya llevamos 14 años. Hemos estudiado el máster, ya vamos a empezar lo que es la tesina, y ha sido, bueno, un conocimiento y una formación diferente, porque uno como padres tiende a imitar a los padres que uno tuvo alrededor en lo que uno creció, pero bueno, hay formas diferentes de educar, y de pronto para esta era y nueva realidad en la que vivimos, es importante formarnos para esos hijos y con la responsabilidad y obligación que tenemos con ellos. Bueno, Dios les pague por acompañarnos esta mañana, y de verdad que para todos los que nos ven va a ser una alegría de que vamos a poder pues escuchar todos los testimonios y todo lo que hemos podido vivir en este proceso de formación. Bueno, hoy queremos seguir la continuación de nuestro programa que salió el lunes anterior, que quizás para muchos padres de familia nos escribían, muy bueno el programa, muy buenos los consejos, pero también veíamos que muchos padres de familia decían que no, que hay tareas muy difíciles, o que de pronto a la hora de decirlo se escucha como muy fácil, pero a la hora de la práctica es muy complicado. Y nosotros queremos decirle a todos los padres de familia que sí es posible trabajar con los adolescentes, de manera muy especial cuando nosotros como padres nos esforzamos, cuando nosotros como papá primero cambiamos esa mentalidad educadora, porque nosotros tenemos que desaprender y volver a aprender. ¿Por qué desaprender? Porque nosotros venimos con unas pautas de crianza, porque nosotros venimos con un estilo del cual a nosotros nos formaron. Y por eso quizá muchas veces se nos hace muy complicado. Por eso qué importante es que nosotros como padres comencemos a hacer pequeñas tareas, comencemos a hacer pequeños cambios a la hora de nosotros educar a nuestros hijos. Nuestro programa anterior hablábamos de algo muy importante a la hora de educar a nuestros hijos, y era la fe, la esperanza y la caridad.
Y hablábamos de la fe, lo importante que éramos como padres, el testimonio que nosotros teníamos que dar. Lo importante que nosotros como padres fuéramos los primeros que viviéramos la fe, porque sabíamos que nuestros muchachos nos pueden cuestionar. Lo importante es ser luz en la casa y luz también por fuera. Hablábamos de la esperanza, de lo importante de nosotros como padres tener esa confianza siempre en nuestros hijos y no de vivirlos etiquetando, que cuando cometieran un error no irnos encima de ellos y ver como si las cosas no tuvieran arreglo, sino como padres siempre mirar con esperanza a nuestros hijos, con ese ánimo, vamos hijo, que juntos vamos a poder salir adelante. Y hablábamos de la caridad. Y sabemos que como padres podemos ser muy organizados, podemos ser, mejor dicho, con un estilo de educación, digámoslo, perfecta, con disciplina, madrugada, con tareas en la casa, pero si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no hay nada. Y veíamos pues como padre lo importante de la fe, la esperanza y la caridad. Y hoy queremos seguir a continuación, seguir tratando, como ya les veníamos diciendo, el libro del padre Ernesto Julia, Padres, Adolescentes y Dios. Y queremos seguir pues con este tema que es muy interesante, muy importante. Y antes de hacerle una preguntita a John y Yolanda, yo quiero contarles aquí un pequeño testimonio, porque muchos papás decían, no, nos escribían a través del chat en vivo en nuestro programa anterior, decían, no, pero eso se ve muy fácil, pero ahora la práctica es muy complicado. Y quiero decirles que cuando nosotros como padres nos proponemos y nos esforzamos, vemos cambios maravillosos. Teníamos una señora con una hija de 19 años, una señora que no estudia absolutamente nada. Un día llamó a un orientador y entonces le dijo, mira, lo que pasa es que tengo un problema con mi hija de 18 años, yo con mi hija ya no hablo, mi muchacha se la pasa encerrada en su cuarto, no dialoga conmigo para nada, veo que anda como en malos pasos, yo estoy muy preocupada como mamá. Resulta que a la mamá se le brindaron unas herramientas, entre ellas herramientas tenía que invitar a su hija adolescente a salir, tenía que escribirle una carta y todos los días se iba a proponer decirle 2 frases bonitas. Entonces la mamá, mejor dicho, toda emocionada, le hizo una invitación a comer a la muchacha, después le hizo también una carta donde le pedía perdón por todos los errores que había cometido como madre, pero también cuánto la amaba, y todos los días se propuso decirle 2 frases bonitas, todos los días decirle frases bonitas. El hecho fue que a los días después, digamos un mes, la mamá escribió a ese orientador y le escribió feliz, dijo, esto parece como hubiera sido magia. Mi hija volvió a ser la misma. Nuevamente volvemos a recuperar el diálogo. Ya confía en mí, comenzó a contarme sus cosas. La relación se ha vuelto más amena, se ha vuelto una conversación. Bueno, se ha vuelto pues la relación nuevamente muy, bueno, como ya se venía, ¿no? Una relación de confianza donde se podían contar sus cosas. ¿Por qué iniciamos contándole esto? Para que sepa que cuando nosotros como padres nos formamos, cuando nosotros como padres nos ponemos la tarea, vamos a ver grandes resultados y grandes cambios. Y tenemos que saber que la adolescencia es un proceso de crecimiento, como todas las etapas de la formación de nuestros hijos, como todas las etapas de la formación de nuestros hijos. Por eso, hoy vamos a seguir hablando de cosas muy importantes como es la autoridad, como es el acompañamiento a nuestros hijos. Y también como padres tenemos que seguir estando ahí. Entonces, John y Yolanda, yo quisiera hacerles una pregunta de manera muy especial y es, ¿nosotros como padres tenemos que ejercer la autoridad con nuestros hijos adolescentes o la autoridad solo se ejerce cuando los muchachos están pequeñitos? ¿Quién como Dios, Wilder? Mire, la autoridad es esencial en la edad de niño, pero yo creo que es indispensable en la edad de adolescente. Hemos hablado también con muchas familias que dicen que hacen que no han tenido tiempo de hacer esas raíces en su niñez para ahorita criar unos adolescentes que de pronto lo ven como errores, que no criamos en el respeto, que no criamos en el orden. Pero yo creo que para un hijo adolescente es indispensable la autoridad de los padres porque es ver que un padre y una madre están unidos en el amor por él. Cuando usted le demuestra de que
que no todo es como usted diga, que no es todo como nosotros digamos, sino que hay un orden de las cosas, que no todo es permitido, pero que hay muchas cosas para vivir. Por ejemplo, en esta era de lo digital, que se muestran tantas cosas, es estar uno ahí con un criterio claro. No es, mi amor, las redes sociales son malas, porque sí, no, uno tiene que tener claro por qué son malas y hasta dónde deberían de llegar. Por ejemplo, ahorita tantas cosas que se están viendo, niños mandando fotos que después lo muestran en redes, y que don Edwin nos decía en programas pasados cosas tan claras al respecto. Pero yo creo que la autoridad de nosotros con los adolescentes, basada en el amor, porque un adolescente ya no es ese niño, de pronto por eso hay tanto tropiezo entre padres e hijos, y es que uno viene enseñado a que simplemente le dice, vaya y punto, o no haga eso y ya, porque yo lo digo, porque así es, o porque ya te lo he explicado, pero un adolescente ya empieza a tener unos criterios. Y cuando uno de padre dice, y punto, con un adolescente le está quitando la oportunidad de que nosotros como padres seamos los que les enseñamos hasta dónde se debe ir en una situación y hasta dónde no, qué es lo permitido y qué no, qué es lo que está bien en su edad, en una situación, por ejemplo, en este momento, en esta realidad digital en la que estamos viviendo y que el mundo nos empujó mucho más a él, de estar ahí pendiente de ellos, pero con un respeto claro. Yo creo que en esta situación el amor y el respeto es indispensable en una autoridad de nosotros como padres con los adolescentes. Los adolescentes necesitan que los guíen, pero que ellos también puedan aprender, que ellos también puedan opinar, que la opinión de ellos no sea, es que eso no es así como usted diga. Venga, mi amor, ¿por qué usted cree que eso es así? Yo vivía una situación que día con mi hijo sobre juegos en la Play, en línea, y él me decía, mami, mire, es que este señor dice que uno puede ganar mucho dinero. Mire, usted dice que con los juegos no se gana dinero, que los juegos son simplemente diversión y hay que verlo como tal. Pero mire que este señor dice todo lo que ha ganado este joven, mire que este señor habla de todo el estatus que tiene este joven. Yo le dije, sí, mi amor, pero mire una cosa, y es que él dice las cosas que ha vivido ese niño, que lo que le ha ido de bien a ese niño, y por qué no habla de todos los niños que se han suicidado, de todos los niños que han caído en depresión, de todas las situaciones que se han vivido alrededor del mundo con tantas situaciones, por ejemplo, en este caso de Fortnite. Entonces, él decía, no, mami, es que usted quiere ver lo que usted quiere ver. Yo le dije, no, mi amor, cuando ese señor salga a hacer un segundo video diciendo lo negativo, yo te doy la razón, pero por ahora usted dice que el señor tiene la razón, pero yo te hablo como madre de todas las situaciones que se puedan vivir. Con él se vivió y se le respetó mucho. Siendo claro, nosotros con John Jairo hablamos con él, hicimos un plan de acción sobre, por ejemplo, los juegos digitales que se estaban convirtiendo en una situación muy difícil. Uno como padre cree que de pronto son fáciles, que eso es un juego digital y que no pasa nada, que es un juego en línea, no pasa nada, pero sí influye muchísimo en la mente, en lo psíquico y en el actuar de nuestros hijos. Si a ellos les va mal en el juego, se vuelven agresivos, cada día quieren estar más metidos ahí, y para nosotros no lo mirábamos como malo que él con su plata comprara parte del juego o lo que tocara pagar en ese Fortnite. Pero bueno, cuando ya empezamos a hablar con nuestra asesora, mire que esto se está presentando, que este Fortnite está manejando, no fuimos directamente a hacer simplemente instala eso y punto, no vuelve a jugar, no fuimos, mire mi amor, esto está pasando a nivel del mundo, esto es lo que hace ese juego con los niños. ¿Por qué no empezamos un proyecto que ya no juega 4 o 5 horas, sino juega 1 hora? Hasta que llegó el momento en el que él mismo tomó la decisión de quitar el juego, y con esto hizo una gran labor, y fue que muchos compañeritos de él del colegio que jugaban con él lograron salirse también de ese juego y empezar a jugar otras cosas que de pronto en cuestión de línea, en cuestión emocional, no los iba a marcar tanto. Entonces yo creo que uno como papá sí debe tener esa autoridad con amor, pero también con claridad. Yo creo que es importante nosotros como padres ser claros en lo que tenemos, claro en lo que queremos, en que hay convicciones en los que podemos ceder, que hay momentos en los que podemos dialogar con nuestros hijos, listo, mi amor,
vamos a hacerlo como usted quiere, pero tienen que haber valores claros entre nosotros dos que no son discutibles. A ver, un apuntito para también aquí con mi amor. Yo creo que hay que también comprender lo que es autoridad con autoritarismo. Los hijos en la adolescencia hay que tener una virtud muy grande como padre, dos virtudes muy grandes. Una es la paciencia. ¿Por qué? Porque en esa edad los hijos de una u otra forma son bastante contestones, son agresivos, se vuelven, hay que darles explicación de todas las cosas, por qué sí, por qué no. Y nosotros como padres, de una u otra forma, como lo decía mi amor, a los hijos no solamente se le puede decir hay que hacer eso, no, hay que darle también razones. ¿Razones para qué? Para que ellos, sin nosotros coartar también su libertad, ellos también comiencen a tener un discernimiento y como una especie de direccionamiento de, esto no es bueno, esto le hace malo. No es que mi papá y mi mamá sean canzones, ni den cantaleta todo el día, sino que de alguna otra forma, por la experiencia, por el amor de padres, tienen más conocimiento por los años vividos. Ese sería un punto, tener mucha paciencia. Porque hay veces, seamos sinceros, todos los que tenemos hijos adolescentes, los hijos a veces a uno lo sacan de quicio, porque se vuelven irritables, porque hoy hay algo que les gusta, mañana no les gusta, porque no quieren asumir también una responsabilidad, ni tampoco quieren recibir órdenes, ni tampoco quieren recibir una autoridad que los lleve a formarse. Por eso el segundo punto es muy importante, que los esposos estemos unidos, que mi amor y yo estemos muy unidos en cómo vamos a educar a nuestros hijos y cómo vamos a dirigir nuestra autoridad. Porque de una u otra forma, a medida que los jóvenes van creciendo, van teniendo un conocimiento y su corazón y también su intelecto está más abierto al mundo. Y el mundo hoy llena a nuestros hijos con un montón de cosas que ellos ya quieren una respuesta y quieren hacer lo que otros hacen y quieren imitar a otros jóvenes y quieren imitar otras personas, especialmente hoy por las redes sociales, tanto influencer que quiere influir mucho en nuestros hijos. Entonces, una de las formas de asumir nosotros la autoridad, estando unidos, nuestro hijo no puede, como dicen por ahí vulgarmente, pescar en río revuelto. Si un adolescente uno lo lleva con autoridad, pero no con autoritarismo, sino con mucha paciencia y con mucho amor, y ve unos papás unidos, que saben qué es lo que quieren, y que ante todo, que los hijos comprendan que más que coartar su libertad o ponerlos a hacer cosas que no les gusta, es más crearlos, formarlos en el amor, que lo que se les está instruyendo y las instrucciones que le están dando es para su propio bien y para su propia formación. Pero es indispensable que nosotros dos como esposos estemos unidos y sepamos qué queremos, para que así nuestros hijos entiendan y no tengan también me ha tocado mucho en consejería donde los padres de una otra forma, en un desconocimiento de lo que hoy es la educación, el uno quiere educarlo de una forma, el otro de otra forma, y lo que resulta es haciendo algo erróneo en la educación de los hijos, porque su hijo no tiene una brújula, no sabe qué es lo que quieren mis padres, porque hoy él quiere una cosa, mi mamá quiere otra cosa, y como los hijos están buscando es lo que a ellos les gusta, ellos aprovechan, y es donde yo digo que pescan en río revuelto. No, es que mi papá me dijo eso. No, lo que mi mamá me dijo eso. Y buscan su conveniencia para ver qué pueden ganar o qué pueden adquirir. En cambio, cuando papito y mamita se aman y están juntos, así a los hijos no les guste, ellos se ponen bravos en el momento, porque eso no me gusta, porque ustedes son papás malos, porque ustedes no me quieren, porque ustedes no saben qué es lo que siento yo. Ellos van a entender poco a poco que solo papá y mamá lo que lo están es amando. ¿Qué día me tocó una consejería con una señora que me pidió una consejería sobre una hija, que quería que él estaba comenzando como papá y papá, no sabía asumir su estado de papá en el matrimonio, y mamá era la que en parte llevaba como que las riendas del hogar. La niña quería pedirles algo que tal vez los papás no podían darle, y la niña comenzó a extorsionar a los papás y a decirle, no, es que usted no me da esto porque usted no me quiere, es que ustedes no me dan esto porque ustedes no me aman, y la niña comenzó a tomar una distorsión de lo que es el amor. Creyó que el amor se compraba, creyó que el amor era darle cosas, y la niña comenzó a tomar ya otras actitudes graves, donde les dije, yo quiero suicidarme porque ustedes no me aman, yo ya no quiero vivir porque ustedes no me dan esto. Y
Una de las formas de demostrarle a los hijos que se aman es que papá y mamá se amen, que papá y mamá tengan un criterio claro de lo que es educar y que tengan un criterio claro de lo que es la autoridad. Cuando los hijos ven que papá y mamá tienen la capacidad de tener autoridad sin ser autoritarios, ellos en el momento no les gusta, pero poco a poco, a medida de hacer ahí mala, van y se van formando y van entendiendo. Johnny Yolanda, sí, eso es claro. Yo creo que como padres tenemos que ofrecer esa autoridad como servicio, pensando no en ese autoritarismo, sino pensando en el bienestar de nuestros hijos. Y tenemos que ser conscientes que la autoridad va educando hijos totalmente seguros, hijos que el día de mañana van a tener una seguridad más plena porque tuvieron la oportunidad también de seguir unas reglas, un orden, una casa. Y yo creo que es clave, clave a la hora de educar a los hijos esa igualdad de criterio con papá y mamá. O sea, es muy importante porque el muchacho comienza, esto se lo puedo pedir a mamá, esto se lo puedo pedir a papá, y comenzamos con vacilación y vamos creando un muchacho con unos desórdenes y sin orientación. Y lo que ustedes decían, al muchacho en el momento no le puede gustar. Es que unas veces uno como padre piensa que educar a los hijos es de que tú le digas algo al muchacho y el muchacho como un ángel va a hacer caso. Y entonces uno va a decir, no, sí, esto es educar a los hijos, por que vea lo que le dije. No, educar a los hijos muchas veces es ver que de pronto el muchacho pareciera que no le gustaran las órdenes. Y yo creo que la autoridad, si nosotros nos devolvemos un poquito cuando nosotros estuvimos en esa etapa de la adolescencia, si algo nos dio seguridad era cuando los papás nos exigían, porque uno muchas veces en esa edad de adolescente y en ese deseo de experimentar o buscar cosas, ¿cuántas cosas no hacíamos? Porque sabía que en la casa mamá y papá eran a la línea con eso, eran a la línea y eso nos cuidó. Entonces, como papás no podemos descuidar la autoridad con los hijos adolescentes, pero como decía Johnny Yolanda, con autoridad, pero esa autoridad servicio, esa autoridad con paciencia, esa autoridad con amor, esa autoridad escuchando a los muchachos también, el que piensan ellos qué piensan de este tema, ¿por qué? Ese diálogo, como contaba doña Yolanda con su muchacho, venga a ver, cuente a ver qué es lo que está pasando. Entonces, mire, las cosas son así, aunque el mundo nos quiera vender otras cosas. Entonces, qué importante nosotros en esta edad de la adolescencia saber que como padres no podemos descuidar la autoridad. En el programa anterior, doña Consuelito contaba un ejemplo de un muchacho que se puso un piercing, pero al muchacho no le gustaba el piercing, solo que quería ver qué decían los papás. Y resulta que los papás no le dijeron nada. Entonces el muchacho lo que hizo llenar su corazón fue de tristeza porque los papás ni siquiera se dieron cuenta del piercing. ¿Sí ves? Entonces, qué lindo es que como padres pensemos siempre en esa autoridad. Otra cosa que me parece muy importante en este proceso de la adolescencia es nosotros como padres tenemos que dejar a la deriva a los muchachos. ¿Qué nos pueden decir acerca de este tema? Como ya van creciendo y ellos ya quieren ser como autónomos, ellos ya quieren hacer como las cosas a su manera, ¿los tenemos que dejar solos o qué? Bueno, Wilder, lo que pasa es que en la adolescencia se empiezan a vivir situaciones diferentes. Yo creo que usted en esa edad de pasar de la preadolescencia a la adolescencia se viven situaciones bonitas, digo yo vivo enamorada de la parte de la adolescencia porque es una edad en la que usted tiene la oportunidad de ayudar a crecer a un ser humano para que sea una persona responsable y libre en su adultez. Entonces, cuando uno como padre está ahí, no para criticar, no para juzgar, pero sí para ir moldeando de pronto un criterio de un joven, que el joven de pronto dice, a mí me gusta, uy, es que los tatuajes están de moda. Sí, mi amor, pero ¿qué busca usted en un tatuaje? ¿Sí me entiende? No es, ¿usted cómo se le ocurre pensar en un tatuaje? No, es, mi amor, ¿usted qué busca en tatuaje? ¿Usted cree que esa persona que se hace tatuajes es más feliz? ¿O qué quiere ocultar con ella? Cuando usted se lastima a usted mismo, su cuerpo, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué parte emocional usted quiere ocultar con esas cosas
que se hace para llamar la atención. Entonces empezar a darles unas razones a los hijos del por qué. Pero yo creo que a la deriva nunca se pueden dejar, porque un adolescente más que un niño necesita más que nunca de un guía responsable, de un guía sin autoritarismo, sino venga mi amor, ¿qué está buscando con eso? A la hora de que usted, más o menos ahorita los jóvenes de 15, 16 años ya están graduando. En esta época antes era a los 18, casi a los 20, ahorita a los 15, 16 ya se están graduando, ya a los 15 años tienen que tomar decisiones radicales para su vida, como es escoger una carrera, si tienen la oportunidad de ir a la universidad, sino qué trabajo van a desarrollar, en qué tengo habilidades. Usted como papá tiene que ayudarles a que ellos tengan claros en qué es su fuerte, cuál es su manualidad, cuál es su conocer, su vocación, para que usted haga las cosas, porque en algo que usted estudie o en algo que usted capacite, va a ser en lo que usted se va a ganar la vida de aquí a mañana. Que de aquí a mañana la vida dé vueltas y tenga que desarrollar otras cosas es un menos porcentaje, pero la mayoría de personas, qué bueno que usted ayudarle a un hijo a que entienda cuáles son sus capacidades, que tenemos proyectos y formas de hacer diferentes, sí, pero que nosotros como padres estemos ahí, que nosotros digamos, venga mi amor, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Esto no es cuestión económica, y quiero que nos quede claro nosotros como padres, es acompañar a un hijo adolescente en la transición de su niñez, pasar por esa adolescencia y llegar a una adultez viviendo una responsabilidad en la libertad. No es una cuestión económica, es cuestión emocional de nosotros como padres. Y nosotros como padres a veces nos enfocamos en decir, no, es que yo no sirvo para hablar. No, es que yo no sirvo para tener paciencia. No, es que yo soy muy mal geniado, o yo soy muy mal geniada. Qué pena, papás. Y vuelvo y les los digo, y con el mismo amor de pronto que nosotros hemos hablado mucho con John Jairo, y lo que él dice en tanta consejería y en lo mismo que vivimos todos los días nosotros aquí como padres, es que aquí no se trata de nosotros. Nos tenemos que bajar de ese pedestal que nosotros como padres nos metemos, de darnos una importancia que en esta edad desgraciadamente no tenemos, y que nosotros como padres tenemos que dejar ese ego a un lado y dar la importancia a ese hijo adolescente al que hay que acompañar, el que hay que guiar, al que hay que escuchar, que hay momentos que ellos no tienen la razón, pero que nosotros como padres debemos callar un poquito, porque no es el momento de hablar, que no es el momento de dar una opinión más allá de lo que el hijo adolescente está pidiendo. Yo creo que en esta edad, saber escuchar, callar un poquito y escuchar lo que ese hijo adolescente está diciendo es esencial para una crianza y para una formación de un adolescente. Cuando usted escucha lo que ese adolescente dice, un adolescente nunca dice bobada. La gente dice, ay, es que habla puras bobadas. Hace sino hablar de esa red social, hace sino hablar de esa persona de Instagram. Sí, pero la oportunidad que usted tiene para decir, y mi hijo, ¿por qué sigue a esta persona en Instagram? ¿Qué es lo que le gusta a esta persona? Venga, yo me entro, miro qué es lo que hace esa persona para que mi hijo lo siga, y usted hacerse un criterio de qué es lo que está pasando emocionalmente su hijo. Si está pasando si sigue a una persona que hace sino vestir a la moda, a la última moda, o el que es fitness, ¿qué está traumando a mi hijo? ¿Qué es lo que él busca siguiendo a esta persona? Entonces yo creo que nosotros en esta edad lo que tenemos que hacer es acallar un poquito y sacar provecho de esos momentos que vivimos con nuestros adolescentes, que esas vacaciones, qué es lo que ellos hacen, qué es lo que quieren aprender. Nosotros nos pasa algo, y es, por ejemplo, en estas vacaciones, mi hijo de 14 años quiso aprender a manejar moto, y la verdad, a mí personalmente no me gustan las motos, me parecen muy riesgosas, pero que también es parte de la vida, y que es una herramienta en muchas familias. Entonces, darle la oportunidad. Que mi hijo mayor le estaba enseñando a manejar una moto, pero no una moto de alto cilindraje, ni mucho menos. Era una chatarrita ahí de moto, pero que para él era una cosa loca, mejor dicho, se creía Superman en esa moto. Y al comienzo, bueno, decía, mami, déjemela manejar, pero aquí alrededor en la finca, aquí alrededor en la finca. Yo le dije, listo, hagámoslo, hágalo. Salió el papá y dijo, Yolanda, Pablo está manejando moto. Sí, mi amor, pero ahí en la finca. Al ratico, ya sintiéndose seguro y Superman en esa moto, déjeme ir de aquí hasta donde mi tío, que eran por ahí unos 100, 200 metros.
Entonces, él se sintió, fue un momento muy especial para él y yo lo permití en parte porque era un momento que estaban viviendo los dos hermanos, el de 18 y el de 14 lo estaban viviendo, el grande diciéndole, mire, así se hace, tenga más cuidado porque él tuvo un accidente en una moto, bueno, en tiempos atrás con un primito, y fue ese momento, permitimos que ese momento lo vivieran juntos, porque eso nunca se le va a borrar del corazón a Pablo de 14 años. Nunca se le va a borrar que él aprendió a manejar moto con su hermano mayor. Entonces yo creo que uno tiene que permitir muchas cosas, que no sea lo que a mí me gusta, no quiere decir que no se pueda permitir. A veces son cosas que si están bien manejadas, que si están bien vigiladas, hay que permitirse porque hace parte de la vida. Es una situación que si hoy no lo viven con usted como padre, lo van a vivir de aquí a mañana a espaldas suyas. Entonces, acompañarlos a elegir parte de la vida, a vivir esos momentos especiales. Yo le decía a John Jairo, yo quiero, porque en mi niñez nos tirábamos en un flotador por el chorro del río y eso era una cosa espectacular. Eso son cosas que no tienen precio y que no valen nada económicamente, pero que a uno le marcan la vida. Y John Jairo decía, Yolanda, mucho cuidado por allá de tirar los niños en un flotador, mucho cuidado. Pero yo miré el río, estaba bajísimo, el chorro era muy chiquito y yo les dije, mire, pueden irse a tirar desde allá hasta acá en ese flotador. De verdad, mami, vayan, tiren, que yo los espero acá. Y fue una cosa que ellos todos los días querían arrancar para el río. Mami, vámonos para el río. Y habían ríos de tirarse de cabeza que les gustaba ir antes, pero esta vez querían ir solo ese río porque se podían tirar en el flotador. O sea, era una diversión, una vivencia que lo vivieron con nosotros, pero que los van a marcar para toda la vida porque son cosas que no tienen precio. Yo creo que las cosas que no tienen precio los van a marcar y los van a hacer mucho más felices porque les enseñamos que las cosas económicas o las cosas para mostrarle al mundo no es lo importante, es lo que vivimos hoy, es lo que te hace crecer, es lo que te hace experimentar en una realidad en la que vivimos en este momento, ¿no? Bueno, complementando un poquito lo de mi amor, yo creo que los hijos no se pueden dejar a la deriva. Yo creo que es más, es una oportunidad, como lo dice mi amor, para nosotros los padres. Es una oportunidad para que donde más ellos tienen preguntas, donde más ellos quieren respuestas claras, seamos nosotros los papás los que le guiemos y podamos infundir en ellos como una especie de encuentro con el mundo. Miren, la adolescencia viene de la palabra adolecer y adolecer viene de faltar un montón de cosas. Entonces, cuando uno a los hijos jóvenes, a los adolescentes, no los deja en el mundo tirados a la deriva, que sean otros los que lo eduquen o en el colegio, los amigos, no. A veces nosotros los papás tenemos un desconocimiento donde creemos que el colegio es el que tiene que educarnos, que para eso no. El colegio le da conocimientos intelectuales, le da herramientas para que se defienda en muchas de las cosas de lo que va a enfrentar la vida. Pero lo que es, como ser humano, cómo va a enfrentar la vida para adquirir virtudes, para adquirir valores, para ser un gran ser humano, para aprender a discernir, para poder tener una trascendencia hacia el cielo, para que puedan darle trascendencia a todas las cosas que le suceden, que le den espiritualidad, que le den espíritu, que todo lo hagan con un deseo profundo de buscar santos. Eso depende solamente de nosotros los esposos. Y esa realidad y esa verdad y ese regalo que es maravilloso, escuchen papás, es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado a usted y a mí, de darnos un alma que Él ha creado, para que nosotros seamos partes de su creación y nosotros seamos quien la dirijamos, para que nosotros seamos los que pongamos en ellos semillas para que el día de mañana veamos un gran ser humano, un santo, una santa, veamos un joven, una jovencita que a pesar de lo que el mundo quiere influir en nosotros, porque hoy en el mundo solo populan un montón de tendencias, haz lo que quieras, tú eres libre, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú desde que tengas la capacidad de responder por tus actos, puedes hacer lo que quieras, no. Y eso es completamente erróneo. Y es donde nuestros hijos y nuestros jóvenes crecen con una distorsión de lo que es la autoridad, de lo que es el valor del amor, de lo que es el valor de la responsabilidad. En compañía de la autoridad, ahí también hay algo que es la responsabilidad. Algo que hablamos mucho con mi amor, es que a los hijos hay que acompañarlos, pero también hay que ir comenzando a darles un poco de libertad, pero una libertad
llevada poco a poco, donde los hijos uno poco a poco no tíralo al mundo, ni según las edades, no tirarlo al mundo, venga a ver qué fue lo que usted aprendió, no, irlo llevando de la mano poco a poco, dándole libertades pocas. ¿Por qué? Porque para nosotros los que tenemos hijos adolescentes no es ninguna mentira, que en ese momento es cuando los hijos y las hijas comienzan a decir, ay, quiero un novio, quiero un celular, quiero ir a una fiesta, quiero ir salir con este amigo, con esta amiga. Y como lo dice mi amor, nosotros tampoco le podemos decir no, porque nosotros no estamos creando unos jóvenes, unos hijos para meterlos bajo las naguas de nosotros o para guardarlos, no. Nosotros tenemos que crear, formar hijos con un espíritu trascendente hacia el cielo, pero también con un espíritu donde ellos tengan la capacidad de discernir, tengan la capacidad de tomar una decisión clara, esto me conviene o esto no me conviene, porque en el mundo hay muchas cosas que, como lo dice San Pablo, todo se me es lícito, pero todo no se me es permitido, y hay muchas de las cosas que en el mundo, que los jóvenes hoy quieren, que usted mira, bueno, ¿eso qué daño le va a hacer? Pero no miramos que le está robando un montón de cosas, como lo decía mi amor. Por eso, regalarle un celular a los 12 años, 13 años, 11 años, hay veces, les voy a decir algo claro, y perdón, puede sonar duro, hay veces más incapacidad de nosotros los papás, porque no somos capaces de ser creativos, por compartir con ellos, por abrirles nuestro corazón, por abrirles nuestros espacios para que ellos también tengan esa fuerza, como esa confianza para contarnos lo que le está pasando, lo que le está sucediendo. Y la forma más fácil de nosotros los papás es, tenga al niño de 3 años, que va a ser el niño de mañana de 20, 25 años, tenga este celular, distráigase, vea este programa, vea esto, y comenzamos nosotros mismos a aislarlos. A mí me han llegado muchas consejerías y eso es normal, que yo digo es normal. Es que mi hijo está rebelde, es que mi hija está rebelde, pero yo lo voy a hablar y no quiere hablar conmigo, no quiere nada que ver conmigo. Hay veces eso tiene una conducta que fue puesta desde los primeros inicios, donde empiezan los periodos sensitivos, donde se entabla esa confianza entre papá y mamá, esa confianza para decirnos las cosas que sucedieron, de hablar de las cosas que le están pasando. Pero como nosotros en ese momento lo que hicimos fue le entregamos un celular, veas este programa, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? La respuesta la tienes ahí en ese celular, la respuesta la tienes en el televisor, y cuando tiene 13 años, 14 años, que entra la rebeldía, que entra el existencialismo, donde uno necesita un montón de respuestas, donde entran un montón de culturas del mundo, ¿dónde las busca? En el celular, y en el computador y en el televisor. Y por eso cuando yo como papá o como mamá queremos ir a hablar con ellos, hijo, ¿qué te está pasando? Una barrera clara ahí. ¿Por qué? Porque no hemos creado ese canal de comunicación. Es para que la autoridad sea clara. Tiene que haber unos cimientos de acompañamiento, tienen que haber unos cimientos de paciencia, tienen que haber unos cimientos de amor verdadero, tienen que haber cimientos de apertura, como lo decía mi amor, a saber, bueno, a preguntarte, bueno, mi amor, ¿por qué piensas así? ¿Qué piensas tú de eso? ¿A ti qué te parece cómo están actuando tus amigos? ¿Te parecen que es lo más sano y que le va a traer bien a su alma? Cuando uno ha creado esos cimientos en sus hijos, cuando llegan los 13 o 14 años, es más fácil comenzar a no dejarlos en la deriva, sino a llevarlos, como dicen por ahí en la calle, soltándole la pitica, poco a poco. Y tus hijos van a comenzar a sacar esas virtudes que cuando niños nosotros como padres comenzamos a formar, porque hay que también entender algo, que una cosa es una virtud y otra cosa es un autoritarismo, porque un hijo te puede obedecer a ti, pero porque te tiene miedo. Un hijo puede hacer las cosas porque de otra forma está coaccionado. Pero para nosotros poder saber si tenemos un hijo virtuoso, hijos virtuosos en la autoridad, es porque cuando comienzan ellos a entender y a aceptar la autoridad con amor. También hay que entender eso, que eso no quiere decir que no haya que darles respuesta a todo lo que ellos piden. Entonces yo creo que más que dejarlos a la deriva, es un momento y una oportunidad. Por eso, papá y mamá que me escuchan, tu hijo adolescente hoy es cuando más necesita de ti. Hoy tu hijo adolescente necesita el computador, el celular. Esas son cosas que lo llenan un vacío por 10, 20 minutos. Pero hoy en día nuestros hijos necesitan es que papá y mamá les demostremos todo el amor,
Cuando ellos ven que papá y mamá le demuestran el amor con esa fuerza, van a entender y van a aceptar muchas cosas que en el momento no les van a gustar, pero que como han visto en papá y mamá unos modelos a quien seguir, a quien imitar, ellos también van a decir, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Y va a ser muy fácil llevarlo, pero recuerden, no es una oportunidad para tirarnos para el mundo, sino al contrario, una oportunidad para compartir con ellos, una oportunidad para saber qué piensas, una oportunidad para saber qué hay en tu corazoncito, una oportunidad para formarnos nosotros como hombres, donde le podemos hablar sobre la pureza, donde nosotros como hombres hablar a los hijitos de la pureza, de lo que le está pasando en su cuerpo, de lo que va a comenzar a sentir, de la sensación que va a comenzar a sentir por las mujeres, lo mismo la esposita, una oportunidad para que le pueda hablar a su hijita de lo que le va a suceder en su cuerpo, su cambio hormonal, lo que va a comenzar a sentir. Entonces, es algo que muy bonito. Esencialmente es algo, la adolescencia es algo que para muchos ha sido muy duro, pero también para muchos ha sido algo muy hermoso cuando uno tiene amor y deseo profundo por tener hijos virtuosos y santos. Wilder, quería aportar una cosa y es de pronto para esos papás solteros, tanto madres o padres que por situaciones de la vida han tenido que asumir la responsabilidad de sus hijos solos. Yo creo que es no querer ser papá siendo mamá, no querer ser mamá siendo papá. Yo creo que uno tiene que desarrollarse en el papel que es. Si eres madre, desarróllate como madre, como esa madre acompañante, esa madre que dialoga, esa madre que muestra el mundo, esa madre, pero desde el punto de vista de madre. Sí, los hijos en la adolescencia lo que necesitan es el amor de una madre y la soltura de un padre. Pero cuando somos padres solos, cuando somos una madre sola o un padre solo, porque ahorita ya se vive de las dos maneras, es ser fuerte, tener esa base, ser roca en la piso para ese adolescente desde el carácter que Dios te dio, como padre o como madre. Como padre no querer ser, no es que a mi hijo le hace falta una mamá, entonces yo soy solo pachucho, entonces yo lo sobreprotejo. No, la sobreprotección no la dejan nosotros como mamás, porque las mamás somos las que protegemos, las que damos ese amor, ese apachucho, pero que el hombre es el que suelta. La mujer también, ahí está, desarrollese como madre, tenga ese carácter de educar en la libertad, tenga ese carácter de hacer un acompañamiento, pero no querer ser padre y madre porque no lo somos. Entonces, y resultamos no haciendo ninguno de los dos, seamos lo que el hijo ve, una madre o un padre, con unas decisiones que diga un hijo, me hizo falta una madre, pero tuve un padre que se desarrolló lo que era, con la conciencia, fue un padre que dialogó, fue un padre que cayó cuando tuvo que callar, fue un padre que me abrazó cuando necesitaba ese abrazo. Fue una madre que me sobreprotegió como niño, pero que empezó a darme oportunidades en mi preadolescencia, y que fue una madre que supo cuándo tenía que soltarme un poquito, supo cuándo tenía que darme la oportunidad de opinar, que supo, porque nosotros como mamá a ninguna edad, mire Wilder que muchos hombres llegan, o mujeres incluso llegan a los 50 años y todavía viven con sus papás. Pero eso que usted, un hombre, una persona nunca se haya realizado a los 50 años, yo siento que es culpa de los papás. Fuimos demasiado egoístas porque nunca soltamos. Quisimos tener unos hijos eternos en nuestra casa y nunca le dimos la oportunidad de buscar la felicidad y de desarrollarse para lo que es la naturaleza, de ser unos niños, pasar a una adolescencia y pasar a una adultez y desarrollarse como seres humanos en la libertad y en la responsabilidad, que es la base de una sociedad. Entonces, yo creo que nosotros como padres tenemos que pensar en que cuando criamos hijos, niños, o ahorita que estamos hablando en esta adolescencia, cuando criamos adolescencia, nosotros no somos las personas importantes en decir, es que yo quiero, es que mi hijo, es que a mostrar un hijo. Nosotros no estamos criando ni estamos educando para mostrarle al mundo nada. Estamos educando y criando unos hijos para que ellos se puedan desarrollar y buscar una felicidad de aquí a mañana y desarrollarse como personas. Pero nosotros como papás a veces buscamos criar a unos hijos para mostrarle al mundo, y eso no es así, porque nuestros hijos siempre van a necesitar
unos padres conscientes de lo que ellos necesitan, del amor que necesitan, de soltar cuando tenemos que soltar, de apachuchar cuando tenemos que apachuchar y de confiar en que estamos haciendo un papel bueno en la vida de nuestros hijos para que mañana salgan. Mire, fue para mí muy duro, con John Jairo me burlaba al comienzo, porque mi hijo mayor de 18 salió de 16 del colegio y yo le pagaba ruta para que lo llevara y lo trajera a la casa. Cuando salió del colegio, salen en noviembre, pasó diciembre, pasó enero y en febrero, el 15 de enero, ya me tocó mandarlo para la universidad y me tocó sacarlo a un bus a las 5 de la mañana. O sea, para mí eso fue muy duro, la verdad, porque uno no piensa en que algún momento tiene que decirles, salgan, vayan y enfrenten la vida y la realidad en la que estamos viviendo en la sociedad en este momento. Entonces uno decir, vaya, yo les soy sincero, padres, también tuve mucho miedo, fui y lo acompañé a las 5 de la mañana al bus por 15 días y ya después me tocó asumir la realidad de decir, es que él ya tiene que salir al mundo, él ya tiene que ser responsable de irse de aquí de la casa, coger el bus, llegar a la universidad y regresar. Pero fue muy duro y tuve que hacerlo y tuve que afrontarlo y hoy le doy gracias a Dios porque hasta donde se ha podido ver la situación, él ha sido muy responsable en esa vida y en esa situación. Y ahorita que estamos en esta pandemia, entran ahorita, lo más posible es que entre en parte presencial y que él tiene que ser responsable en cuidarse y en que ser responsable en cuidar a esas otras personas del virus, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde se empieza a ver una realidad de que hay que soltar. No esperemos a que llegue a los 18 o 20 años para soltarlo y decir, ¿qué va a hacer mi hijo? No, eduquemos en esa adolescencia, en soltarlos, en que ustedes son capaces, en que confío en ti y ir para adelante, acompañarlos en todos los temas que se les pueda acompañar. Sí, yo creo que Johnny y Yolanda es muy importante esa parte del acompañamiento, porque muchos padres de familia ven un cambio en la adolescencia muy brusco, pero ¿cómo así? Si él era esto y se convirtió en esto, si él hizo esto y ahora mire lo que está pasando. Y yo creo que eso nos pasa mucho como padres es porque no les vivimos un proceso de acompañamiento, porque ¿cómo es posible que nosotros como padres de que nuestros hijos están pequeños, preadolescentes, a pasar a la adolescencia, no les acompañemos siempre? Y usted, por ejemplo, es como una relación del esposo y la esposa, que de un momento a otro la esposa dice, me voy de la casa, me salgo. Pero bueno, ¿y por qué si todo venía bien? No, pues si se fuera porque no venían bien las cosas, o porque no estaban dialogando, porque no estaban acompañando. Entonces, yo creo que la invitación que nosotros como padres es, muchas veces cuando nuestros hijos se ponen rebeldes o se ponen inquietos, el muchacho no le está queriendo decir que se aleje. Lo que el muchacho te está queriendo decir es, papá, mira, yo estoy cambiando. Yo como padre tengo que asumir ese proceso de cambio. Y ahí poniendo el ejemplo de la cometa, como decía Johnny y Yolanda, ese tiro y encoges como una cometa. Cuando nosotros estamos elevando cometas en tiempo de agosto, tiempo de viento, usted sabe que si la cometa no le suelta pita, se cae. Y si le suelta mucho, también se le va. La clave de elevar una cometa es soltar y jalar, y ahí se va manteniendo el ritmo. Pero si sabemos que si la soltamos demasiado, cometemos un error gravísimo. Pero también si la mantenemos jalada o pegada a nosotros, también es muy grave. Y yo creo que como padres tenemos que ser conscientes es que nosotros tenemos que educar a los hijos desde cara a Dios. Nosotros no tenemos que educar hijos para aparentarle al mundo o para aparentarle a los demás. Y muchas veces también de pronto eso llena de mucha impotencia a nuestros hijos, porque nuestros hijos muchas veces de manera muy especial, de pronto los hijos de papás que vivimos un proceso en una comunidad o vivimos una cara visible, muchas veces de pronto nuestros hijos cargan con ese lastre de decir, no, yo no puedo hacer esto porque quieran decir de mi papá o mi papá me juzga de tal manera que siempre está diciendo, no, ¿qué va a pensar la gente? Mire qué van a pensar los otros. No, tenemos que educar a unos hijos de cara a Dios, unos hijos libres y responsables. Y sabe que nosotros acompañamos a nuestros hijos en nuestras decisiones, mas no decidimos muchas veces por ellos. Tenemos que irle dejando en algunas cosas que ya pueden ir tomando la oportunidad de decidir. Por ejemplo, un muchacho de 14 años, 15 años, ¿tú qué haces escogiéndole el color del jean?
o escogiéndole el jean que el muchacho quiere. Pues claro, el muchacho te puede decir, papá, ¿a ti qué te parece este jean? Vamos a poner un ejemplo. Resulta que la muchacha o el muchacho escogió un jean roto, con un roto demasiado extravagante. Entonces, papi, ¿a ti qué te parece este jean? Ay, que se fue, que se enloqueció, que se va a escoger ese jean. Pues ya el muchacho, por Dios, pues va a pegar el grito en el cielo. Pero yo como papá le digo, ¿a ti qué te parece verdaderamente ese jean? ¿Tú crees que se te ve bien? ¿Por qué tal no miramos otro? Se te puede ver mejor. Entonces, yo creo que como padres es acompañarles a la hora de tomar algunas decisiones. Y bueno, yo creo que el tiempo se nos fue porque este tema de los adolescentes es un tema pues muy, muy candente y el tiempo es muy ameno. Pero yo creo que aquí, ya para terminar nuestro programa del día de hoy, yo creo que algo que es muy importante, y como decía doña Yolanda ahora, muchas veces el tema de soltar los hijos, uno como padre piensa que tiene que seguir cuidando los acompañamos, pero hay que cuidarlos como cuando eran bebés, hay que estarlos levantando como cuando eran bebés. Yo creo que ya tenemos que ser conscientes que no son niños, o hay que tenemos que hacer nosotros. Es que la sobreprotección hace más daño. La sobreprotección hace más daño que el abandono. Porque usted, un niño, bueno, en este caso un adolescente, usted, lo que hablábamos ahorita usted de pronto decirle, venga, compre este jean, venga, es que no. Por ejemplo, el hijo de nosotros de 14 está en la edad en que no quiere jeans. O sea, tocó regalar todos los jeans porque todos le quedaron chiquitos y nuevos porque él no quiso volver a usar jeans. Está en la edad en que quiere usar solo sudaderas. La comodidad, el relajamiento, están en esa edad de relajado, todo relajado. Entonces, uno dice, no es cuestión de empezar a ver ese carácter en el que se están formando. Que uno les dice, bueno, mi amor, hay que comprarme un jean porque usted a un matrimonio no va a ir en sudadera. Ellos le van a decir, ay, pues entonces no voy a ese matrimonio. No, mi amor, hay cosas que se merecen una pintica diferente. Entonces, es como llevarlos en ese conocimiento, pero tampoco creer que son bebés. Hay un problema de algunos papás o nosotros como papás, y es que venimos haciéndoles todo hasta los 12 años. Y mañana cumplen 13 y ya quieren que hagan todo como si fuera un adulto. Entonces, nunca les enseñamos a lavar, nunca les enseñamos a vestirse, nunca les enseñamos a elegir, pero al otro día que cumplieron los 13, sí lo tienen que saber hacer. Entonces, ¿cómo es que yo le estoy exigiendo a un adolescente que haga algo que usted nunca lo enseñó de niño? Entonces, es empezar a soltar un poquito, es empezar a que tomen decisiones. Esa palabra es importante. ¿Tú qué crees? Porque yo como mamá creo que, ¿cierto? Yo creo que como mamá creo que debería comprarse un jean que le hace falta para alguna reunión muy importante, pero ¿usted qué cree? ¿Usted cree que se sentiría bien yendo a una reunión importante en sudadera? Pues no, mamá, pues listo. Entonces, hay que tomar unas decisiones, pero en cuestión de la vida hay que soltar, hay que nosotros como papá, y lo que yo les decía ahorita, una cosa es la niñez, otra cosa es la preadolescencia que usted enseña a ese hijo para ser adolescente, y otra cosa es que usted en la adolescencia tiene que entender que usted está criando a un hijo para una vida adulta, pero que no es decir, venga mi amor, yo le digo cómo se tiene que vestir, yo le digo si puede salir con esa niña, yo le digo si ese niño es un buen amigo suyo. No, hay que empezar a soltar un poquito, y nosotros como papás entender de que nuestros hijos están creciendo, que nuestros hijos de aquí a mañana van a ser unos adultos en los que, le decía yo a Wilder un día, nosotros no todos se lo contamos a nuestros papás. Entonces, es que estemos ahí para esas cosas que realmente ellos ven que nosotros les podemos colaborar, que cuando ellos acuden a nosotros a contarnos algo, nosotros también ver en esa edad que está nuestro hijo y dar un aporte según esa edad. Mi amor, si usted tiene 14 años es una respuesta, pero si usted tiene 18 ya es otra, ¿cierto? Usted ya no puede estar diciendo, no, mi amor, es que usted no está en edad de tener novia. A los 18 hay que empezar a ver, bueno, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede relacionar con una mujer? ¿Qué es lo que usted busca en una mujer? Mire, una mujer necesita de tales y tales cosas. Habemos en la sociedad tantas mujeres diferentes como arena en el desierto, y es que unas tenemos falencia de una cosa y otras de otras. Unas tienen falencia de padre, otras falencias de madre, una falencia de autoestima, otra.
hay mucho en la vida y usted con qué se va a acoplar. Entonces es hacer ese acompañamiento y también soltar y empezar a dar un consejo dependiendo la edad, pero también permitiendo que ellos crezcan en eso, que cometen errores. Claro que los cometan, bendito Dios, para eso estamos y hay que aprovechar que ellos cometan esos errores para que ellos tengan esa conciencia. Mamá, hoy, miren, nos pasó algo en este fin de año y fue que mi hijo mayor, uno de sus compañeros de la universidad tuvo un accidente muy fuerte, un carro lo arrolló y el otro compañero que iba al lado de él, iban los dos, yo a uno lo arrolló. O sea, mi hijo estuvo en una encrucijada y fue entre el que está entre la vida y la muerte en un hospital, pero el que está destrozado emocionalmente. Entonces, ver lo que él le dolía, esa situación que estaban pasando sus amigos, me hizo sentir muy orgullosa porque él de una vez lo expresó, él no se guardó ese dolor, él no se guardó esa tristeza, él no se guardó esa angustia, él la expresó. Yo le dije, mi amor, ¿qué tienes? Mamá, me está pasando esto, un compañero lo accidentaron, el otro está muy mal psicológicamente, y él estar ahí en esa angustia me hizo ver que es un joven de 18 años que le duele el dolor de los demás, que le duele ver a sus compañeros, que es capaz de sentir una amistad real, o sea, que usted vea en su hijo que él es capaz de ser amigo, eso me hizo sentir muy orgullosa de ellos estar pendientes de esos compañeros, pero también estar pendiente de esa mamá que económicamente de pronto no tenía para empezar a ir a ese hospital que también es de mucho gasto económico, y entre ellos, entre los compañeros reunieron esa plata, le dieron a esa mamá, mire, para que tenga para esos buses, para ir a ver a nuestro amigo. Entonces, es uno ver, Señor, gracias por permitirme conocer ese corazón de mi hijo. Gracias por permitirme conocer de que es un hijo que es capaz de sentir, que es capaz de expresar y es capaz de darse a conocer cómo es. Entonces, es un momento muy especial, pero también en qué va, en que usted tiene que soltar y permitir que esas cosas lleguen. Una alegría para uno en un momento de tristeza para él, que estuvimos ahí, que fue capaz de decir, yo le dije, ¿qué puedo hacer por usted, mi amor? Yo me voy porque yo estaba fuera de la ciudad. Yo me voy para estar con usted. Dijo, no, mami, ahí con esas personas que ustedes oran, con esas personas de la comunidad que ustedes están a poner en oración, ponga a mis amigos en oración. Entonces, que un adolescente tenga la capacidad de acudir a Dios, y acudir a esas personas que pueden orar por esos compañeros. En ese momento son personas, es un adolescente que está enfocado, que de pronto no todos los días reza, no todos los días, pero que sabe que Dios existe y que es el único que puede ayudar en los momentos difíciles. Mire, aquí hay un punto muy esencial y muy bonito, Wilder, como para acabar de rematar. Es la apertura de los padres, pero no la apertura a dejar que los hijos hagan lo que se les dé la gana, no. Es la apertura hay que saberla entender. La apertura en la educación de los hijos, apertura a ellos, a escuchar lo que ellos sienten. Abrirlos el corazón para escuchar lo que digan ellos, lo que tienen el corazón, así estén hasta equivocados. Porque cuando hay apertura de nosotros los padres, hay una oportunidad también para ellos. Una oportunidad para que saquen de su corazón todo lo que les está pasando, lo que les sucede, y una oportunidad para nosotros también como padres, ser esos educadores para lo que nos puso Dios. Mi esposa tocaba, mi amorcito tocaba un punto muy importante que a veces erróneamente, con el deseo profundo de darle lo mejor a nuestros hijos, de darle tal vez cosas que nosotros no tuvimos, los llenamos de un montón de cosas y los sobreprotegemos. Y me hago una pregunta, ¿qué pasa cuando mi hijo, como lo dijo mi amorcito, tenga que enfrentarse al mundo? Me hago otra pregunta, cuando mi hijo se equivoque, ¿qué herramientas tiene? ¿Qué herramientas tiene para afrontar con responsabilidad su error? Nosotros los padres tenemos algo que a veces la mayoría, yo puedo decir que la mayoría cometemos en el afán de amar a nuestros hijos y el afán de educarlos, y es que nuestros hijos cometen un error y nosotros somos, en vez de escucharlos, en vez de haber esa apertura de la que les hablo, de la apertura de abrir nuestro corazón de bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿A qué te llevó ese error? ¿Qué aprendiste de este error? ¿Qué hacemos los papás? Se lo dije, yo le dije que no se podía juntar con ese muchacho, le dije y comenzamos con una cantaleta después del error, cuando ya no hay, sino que es la oportunidad que tienen nuestros hijos para que el mundo que los juzga, el mundo que los critica, nosotros no seamos parte de ese mundo, sino que seamos sus papás,
que cuando tal vez todo el mundo lo esté juzgando, lo esté criticando porque cometió un error, lo esté ajusticiando, nosotros seamos las personas que le abrimos el corazón, no para juzgarlo, no para criticarlo, sino para escuchar lo que piensa, lo que siente y lo que está pasando en su vida. Y esa oportunidad se vuelve también una oportunidad para nosotros cónyuges, para decirle, hijo, hija, no decirle, te lo dije, no, sino enseñarle y decirle, bueno, hijo, hija, está bien, cometiste un error. Eso tiene que servirte y te tiene que llevar a reflexionar. Pero eso no quiere decir que porque te has equivocado, papá y mamá te han dejado de amar. Muchos de los consecuencias que hoy tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes que caen en la drogadicción, en el alcoholismo, es porque en un momento de un error, no hubo alguien que les abriera el corazón para darles esperanza, para darles esa apertura de decir, te has equivocado, pero no importa. Nosotros te seguimos amando igual. Que nos duele lo que te está pasando, nos duele dentro del corazón. Que tenemos que aprender tanto usted, hijito, como nosotros como papás, tenemos que aprender, pero cuentas con nosotros. En otra oportunidad, si tú quieres, nuestro corazón como padres está abierto, ¿para qué? Para dirigirte, para darte un consejo. No creas que te vamos a imponer nuestras ideas o te vamos a imponer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Pero nosotros con humildad te lo podemos decir, hijito, tenemos más conocimiento, hemos cometido más errores, de lo que te vamos a decir no es porque seamos los más santos, no, al contrario, es porque papá y mamá tal vez han cometido tantos errores y el que tú has cometido tal vez ha sido muy pequeñito para que nosotros hemos cometido, pero eso nos da criterio para decirte, ese no es el camino. Pero hijito, eso tampoco quiere decir que te vamos a obligar a hacer lo que nosotros queramos. Y otro punto muy esencial es la trascendencia. Un papá y una mamá nunca pueden perder la trascendencia con los hijos. Que nosotros educamos hijos y Dios nos dio hijos es para educar y crear hijos en la virtud para el cielo. Hijos que tengan la capacidad de, en su voluntad y en su vida propia, de dirigirse y explorar una vida que los lleve a crecer en la virtud, pero que los lleve a ser santos. Así es, yo creo, John y Yolanda, yo les agradezco mucho, de verdad, y yo creo que aquí como padres tenemos que ser conscientes de estas tres cosas tan importantes que hemos tratado hoy. La primera, de lo importante que es esa autoridad con servicio, que los hijos vean esa relación sólida de papá y mamá, que ellos tienen igualdad de criterios en las cosas que se pueden hacer, en las que no se pueden hacer. Lo importante del acompañar, es importante de estar acompañando a nuestros hijos, que acompañemos ¿para qué? Para que nosotros también comencemos a notar que van cambiando, no para darnos esos golpes que uno se cae a la... Si tú sabes que tu hijo se va acercando al borde, estás pendiente para cuidarlo, pero si tú te descuidas, se te cae y se te da el golpe de una, ¿y en qué momento fue? Pues porque hemos descuidado. Entonces tenemos que por eso estar acompañando para darnos cuenta de los procesos que nuestros hijos van teniendo. Y lo importante de ir dando de ir soltando, saber que ya no tenemos hijos. Por ejemplo, un niño de 12, 13 años, ya un niño tiene que estar yendo a la tienda, ir haciendo mandados, claro, con cuidado, a la tienda de la esquina, porque si no, cuando ese muchacho llegue a grande, ¿qué? Hace más daño, como decía doña Yolanda, el sobreprotegerlos que el descuidarlos. Y bueno, yo creo que algo, ya para terminar con nuestra oración, muchas veces tenemos que saber que lo más importante en la educación de nuestros hijos es el muchacho. Muchas veces nuestros muchachos cometen un error, el error que sea. No sé cuál error cometió tu muchacho en este momento en tu casa, que me gustaría que te lo imaginaras. Y muchas veces lo queremos destrozar con nuestras palabras, con nuestras miradas. Pero tenemos que saber que nunca dejamos de ser padres, nunca dejamos de ser padres. Y que más importante que el error que cometió tu hijo es tú como padre, cómo vamos a afrontar esa situación. Por ejemplo, un muchacho pierde el año y tú como padre le demuestras que él no va a ser capaz porque lo castigas y le dices de todo, lo crees incapaz y se te olvidó que eres papá y que papá nunca vamos a dejar de hacer. Por eso lo importante de la misericordia también con nuestros hijos. Claro, todo tiene sus consecuencias, pero la consecuencia ya está en el error mismo que comete el muchacho, como el premio también ya está en la buena obra en sí mismo que uno puede hacer como padre. Entonces, aquí como padres, ya después de todo lo que hemos podido escuchar en esta mañana de hoy, yo creo que como padres tenemos que cambiarnos un poquito el chip, saber que estamos hablando ya de muchachos adolescentes. Ánimos, papás, nunca es tarde, nunca es tarde.
siempre hay una esperanza. Por eso vamos a ponernos en disposición para orar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Yo le agradezco mucho a John y a Yolanda por habernos acompañado en esta mañana, pero yo creo que lo más importante es esa esperanza, ¿no? Llenarnos de esperanza, de saber que sí se puede, saber que nuestros muchachos adolescentes necesitan de nosotros, que todas sus rebeldías también muchas veces lo que nos piden es una muestra de cariño y de amor. Muchas veces decían, no los apartes de tu corazón, que los muchachos se vuelvan rebeldes, que de pronto muchas veces te digan cosas. Eso no quiere decir que los apartemos de nuestro corazón, que los tenemos que amar. Por eso yo los invito que allá desde su lugar, desde la casita donde están, vamos a ponernos en un ambiente de oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude mucho como padres. Vamos a entregarle a nuestros hijos. En un retiro que vivíamos a este inicio de año, había algo muy especial, también me quedó muy marcado. Tenemos que pedirle a Dios que nuestros hijos escuchen también su voz en lo profundo del corazón. Que nuestros muchachos adolescentes también escuchen la voz de Dios. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias por esta mañana. Te quiero agradecer, Señor, por todos los matrimonios, de manera muy especial por aquellos que nos escuchan, que tienen hijos adolescentes, que están pasando por momentos difíciles, Señor. Hoy te quiero suplicar, Señor, que seas tú con tu gracia, con tu amor, llenando a nosotros como padres de muchísimo, muchísimo amor, de muchísima paciencia. Y que a nuestros muchachos, Señor, les conceda la gracia que ellos también aprendan a escuchar tu voz en lo profundo del corazón. Madre Santísima, no permitas que como padres nos debemos llevar por el desespero, que como padres nos debemos llevar por la intranquilidad, sino que como padres tengamos siempre fe, esperanza y caridad con nuestros muchachos. Santísima Virgen María, consagramos a todos los muchachos adolescentes, de todos los padres que nos escuchan y todos los del mundo entero, para que así como Dios creyó en nosotros como padres, nosotros también creamos en nuestros hijos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Bueno, gracias por habernos acompañado en este programa, Tus hijos, tu misión. Recuerden, por favor, compartir el link con tantas familias que lo necesitan. Y recuerden que nunca es tarde para educar a nuestros hijos, nunca es tarde. Ánimo, padres, que sí se puede. John y Yolanda, Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes y gracias por habernos acompañado en el programa Tus hijos, tu misión. En tu espíritu, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a todos. Dios los bendiga a todos, que la gracia del Señor esté con ustedes y nos vemos el próximo lunes.